Bueno, Iván, pues yo sé que tú eres miembro de la NSCA, que es el organismo, digamos, de mayor autoridad a nivel español con respecto al ejercicio en ciencias del deporte. Y sé que además la NSCA hace unos años se posicionó acerca del uso del chaleco de electroestimulación, de la electroestimulación de cuerpo completo, y quería preguntarte, pues bueno, que me contaras un poquito acerca de cómo fue ese proceso, a qué posicionamientos llegasteis, si, bueno, si eso es vigente a día de hoy, etcétera, etcétera. Bueno, pues sobre todo con el último matiz me voy a quedar, ¿no? Porque realmente lo publicamos en el año 2011 en la revista andaluza de Medicina del Deporte, capitaneados por el doctor Azael Herrero, pues los miembros firmantes de NSCA Spain, pues básicamente lo que hicimos fue un trabajo de revisión en el cual lo que pretendíamos básicamente es intentar encontrar a nivel de evidencia científica, pues lo que hemos comentado, ¿no? Que todos los beneficios parecía que se daban, todo a la vez, era como, vamos a decirlo de alguna manera, muchos beneficios en una misma y muy centrado en una metodología, no en el proceso, lo que estamos intentando, ¿no? Y bueno, pues en el año 2012, cuando se realiza la revisión, nos damos cuenta que evidentemente, si quizá en el año 2021 aún estamos más o menos en una situación muy similar, se ha avanzado y conocemos los trabajos de un grupo alemán muy particular que se han especializado en ahora no recuerdo el nombre, creo que es Weisner, porque el alemán no es mi... y están publicando al respecto y me parece fenomenal, pero aún así sigue siendo muy poca información a que desgraciadamente vertimos, porque ojalá hubiera más y pudiéramos llegar a un acuerdo. Yo siempre digo lo mismo desde el punto de vista ya no de NSCA, sino de expertos o expertas en ciencia de deporte, nos tiene que pesar el peso de la evidencia en este sentido, con ese aval. Yo siempre rescato esa frase, ¿no? Esa frase que pedía Mármol de José López Chicharro, que es: si tiene aval fisiológico, utilícese, ¿no? Entonces, en el año 2012 nos dimos cuenta que no había tanta evidencia como para garantizar una cantidad de beneficios que estaban atribuidos exclusivamente a la aplicación, vamos a decir aplicación, no voy a decir ni bien ni mal, aplicación, ¿no? Entonces, evidentemente, si a esto le añadimos que la persona que lo aplicaba o que lo aplicara en su momento, pues si no tiene todo lo que hemos dicho, ¿no? Estos conceptos de una buena prescripción y demás, pues evidentemente la conclusión fue que no había un peso, no fue ningún ataque. Sabemos, somos conscientes que levantó ciertas críticas hacia el propio posicionamiento, incluso se criticó, ¿no? que había sido publicado en una revista pues que no tenía mucho valor y demás, lo cual nosotros pues evidentemente disentimos, porque nuestro objetivo fue que fuera en español para que la gente lo leyese. Por lo tanto buscamos una revista que además se pudiera leer de acceso gratuito y bueno, pues como sabemos muchas veces la ciencia es de pago, ¿no? Y a veces que no se queda, y decidimos pues publicar en esta revista. A día de hoy pues no me atrevo a decirlo porque no hemos hecho la comparativa, ¿no? Desde luego, insisto, creo que se han hecho grandes pasos, sobre todo el grupo este que te he dicho, creo que es Kemmler, el grupo de Kemmler, insisto, es un grupo que es muy particular porque se ha especializado en muchas cosas, pero sobre todo de cuerpo completo, ¿no? En este sentido, y estamos seguros pues que se habrá avanzado en esta línea. Pero, por ejemplo, te he rescatado este documento del año 2012, que si no recuerdo mal sale publicado en BMC Sports o algo así, del grupo de INEF de Lleida, en el cual pues vuelven a concluir que no hay tanto, ¿no? Ni para bien ni para mal. Pero entonces, digamos que desde un punto de vista técnico, pues tenemos que ser asépticos, neutros, y decir, bueno, pues como no hay ese nivel de evidencia quizá tan grande para todos, para otros sí, evidentemente, porque la electroestimulación lleva muchos años, pero para todos no tenemos ese nivel de evidencia, pues si tienes aval fisiológico y tu sentido común y tu colocación y más, pues ¿por qué no? Sería un poco la conclusión. Muy bien. A lo siguiente a lo que te quiero llevar, que es un punto en el que entramos ya un poquito en terreno pantanoso. Ya nos hemos salido, digamos, de lo que es la evidencia científica. Nos vamos a pasar a hablar de la rhabdomiólisis. Se han notificado algunos casos, en este caso en publicaciones en varios periódicos, de personas que han utilizado la electroestimulación de cuerpo completo y que luego han derivado en una rhabdomiólisis posterior. Entonces, para explicar un poquito a la gente lo que es la rhabdomiólisis es cuando nosotros hacemos un ejercicio, hay rotura de fibras musculares. Esas fibras musculares vierten al torrente sanguíneo el contenido de esa célula muscular. En concreto, el contenido es de una proteína que se llama mioglobina, que es la proteína que transporta el oxígeno dentro de la célula muscular, y que es una proteína bastante grande y que produce nefrotoxicidad cuando llega al riñón. Es decir, que es una proteína que al riñón le cuesta mucho trabajo excretar. Entonces, en derivados casos,
En algunos casos se producen fallos renales o como conclusión tiene que entrar en diálisis esa persona a nivel clínico. Y bueno, para reconocer también una rhabdomiólisis, que es importante que la gente lo conozca, es una sensación de dolor posterior al ejercicio muy grande, de debilidad muscular producida por ese ejercicio. Además, en la orina encuentras un color muy oscuro y que bueno, y luego puede derivar además en ese fallo renal. Entonces, digamos, ¿qué asociación haces tú entre la rhabdomiólisis y la electroestimulación de cuerpo completo? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la rhabdomiólisis es una entidad fisiopatológica que ha sido documentada desde hace muchos años, ¿vale? No solamente en el campo de la electroestimulación. Tenemos, por ejemplo, el síndrome neuroléptico maligno después de una anestesia con algunos gases, puede generar esto, una hipertermia maligna, toxicidades, temperaturas extremas, deshidratación, es decir, o un ejercicio excesivo sin electroestimulación. Es a donde digamos, es decir, es una de las posibilidades que tenemos, ¿no? Es decir, el ejercicio agotador, ¿vale? Cualquier tipo de ejercicio agotador, con electroestimulación, con oclusión, haciendo entrenamientos de series de alta intensidad, ¿vale? A mí siempre me gusta poner en el máster de aquí de Granada, siempre pongo una imagen de una fashion victim que generó rhabdomiólisis, que era por llevar, quiero recordar que, un caso clínico evidentemente, en el cual una chica llevó, creo que fueron unas 6 horas, unos vaqueros extremadamente apretados y desencadenó en una rhabdo, ¿vale? Los traumatismos fuertes. Los traumatismos, es decir, todo esto puede. Pero si nos centramos en el campo del ejercicio, tenemos que matizar que tiene que ser un ejercicio extenuante, que no estés acostumbrado o acostumbrada a realizarlo. Tiene que haber además quizá algunas connotaciones asociadas, deshidratación, alta temperatura, es decir, no es por ponerte un chaleco. ¿Qué sucede con el chaleco? ¿Qué asociación se puede hacer? Pues que si yo me coloco un chaleco de electroestimulación completa, como hemos dicho, muchos de ellos tienen 18 canales, y con esto significa que puedo electroestimular muchos grupos musculares. Por lo tanto, puede ser un ejercicio extenuante. Además, muchas veces la percepción de esfuerzo pues puede estar un poco, con las endorfinas, puede estar ahí alterada, un poco pues distorsionada, por decir una manera. No has bebido, tienes a lo mejor una miopatía de base que a lo mejor la desconoces. Yo siempre pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Nosotros podemos tener a una persona que está tomando un hipolipemiante, es decir, una pastillita para bajar el colesterol muy extendida, como es cualquier derivado de las estatinas, y uno de los efectos secundarios que tiene este tratamiento es un incremento de la miopatía, ¿no? Entonces, claro, predispones a que ese músculo se rompa con más facilidad, por lo tanto, es decir, hay muchas condiciones, ¿no? Es decir, la autoestimulación es un ejercicio que lo puedes llevar al extremo, siempre volvemos a lo mismo. ¿Y quién lo lleva al extremo? El cocinero o la cocinera. Por lo tanto, si no lo llevamos al extremo y además garantizamos un buen estado de hidratación, hacemos algunas consultas para saber si tiene alguna patología inflamatoria a nivel muscular, si está tomándose algún fármaco que en un momento determinado, no solamente las estatinas, hay muchos más fármacos que pueden generar esa facilidad. Un beta bloqueante, por ejemplo. Podría facilitar también esa situación, por lo tanto, no es la herramienta, es el proceso de valoración previo y luego durante el ejercicio pues tener las consideraciones básicas. Yo ahí a ese respecto, y perdóname que te vaya a cortar, creo que es muy importante, ¿no? Hay que detectar rápidamente, pero no solamente por esto, y lo digo también porque oposición, ¿no? Cuando estamos probando posiciones físicas, pues tienes un objetivo y vas a por todas, ¿no? Con el objetivo. Entonces, una forma muy rápida de detectarlo es lo que has dicho, ¿no? Hay una triada que se llama la triada de la rhabdo, y ahí tenemos la mioglobinuria, es decir, cuando hago esa orina de color, vamos a decir té o Coca-Cola muchas veces, ¿vale? Un color oscuro, cuanto más oscuro peor. Esto al final va un poco en esta línea. Un dolor muscular totalmente anormal y una debilidad asociada muy grande. Todo esto además lleva asociado otros posibles síntomas: vómitos, náuseas y fiebre. O fiebre, mejor dicho, pues no se tienen por qué dar todos, ¿no? Entonces, si aparece cualquiera de estos, es conveniente acudir a un centro. Pues lo primero que posiblemente te hagan es una analítica para ver tus niveles de creatinquinasa, que es una de las formas, es quizá el marcador bioquímico que más nos permite, es el más sensible y quizá el más específico también, que nos permite pues detectar esta situación y entonces tomar las medidas pertinentes, ¿no? Porque consecuencias, has dicho una que quizás sea la más extrema, es decir, no por tener rhabdo siempre vayamos a tener una insuficiencia renal, pero sí que es verdad que podemos tener incluso taquicardias, porque no solamente tenemos mioglobina dentro, tenemos, por ejemplo, un ion muy importante que es el potasio. El potasio, cuando sale, puede generar algún tipo de arritmias, por eso tenemos también las náuseas. Es decir, hay una graduación, por decir de una manera,
antes de ponernos en el peor de los casos, ¿no? Es que muchas veces los titulares, o en el caso que haya sucedido, ¿no? Podemos rescatar, como bien ha dicho Antonio, algunos casos clínicos, es decir, que se documenta que accede a un box de urgencias un varón de 16 años que refiere haber entrenado con electroestimulación. Quizá uno de los primeros casos clínicos que se documentaron, y si no recuerdo mal fue en el Clinical Journal Sports Medicine, un artículo que documentaba que un niño que era jugador de fútbol, después de un entrenamiento técnico de fútbol, después de 2 horas de entrenamiento, pues se hizo una sesión de electroestimulación, y de ahí pues esa cantidad de daño muscular generado. Es decir, no podemos asociar que fue por culpa de la electroestimulación, fue la acumulación, y que no hubiera un profesional que a lo mejor le dijera, no, después de 2 horas de haber hecho esto y no te has hidratado, tal, pues, o si te lo pongo, no te lo pongo para entrenar como si no hubiera un tope, ¿no? Por decir una manera. Por lo tanto, creemos que sí que está esa asociación cuando todos los factores se acumulan, pero que a ese caso le puede haber pasado lo mismo si le hubieran aplicado oclusión, un entrenamiento con kettlebell o cualquier situación. Lo cual me lleva a la siguiente pregunta, que es cuando tú das un servicio excesivamente barato, tú dices, esto te va a costar muy poquito y vas a obtener muchísimo beneficio, que es el hecho de la electroestimulación. Ven aquí, pagas poquito y obtienes el máximo beneficio en el mínimo tiempo. Normalmente va a ir asociado a que no hay un profesional cualificado detrás, porque si tú estás pagando muy poquito, esa persona está recibiendo en su salario muy poquito. Y una persona que cobra muy poquito normalmente va asociada a que tiene muy poquita formación. Entonces, ¿tú crees que tiene algún tipo de relación esos riesgos a los que se está sobreexponiendo la gente que entrena con chaleco con respecto a esa baja titulación o esa baja competencia a la hora de manejar un chaleco de electroestimulación? Obviamente con lo que tenemos que introducir esta contestación es que evidentemente no todo el mundo es igual, es decir, esto siempre hay que romper una lanza y decir, bueno, pero desde luego aquí y en cualquier otra profesión o en cualquier otra, es decir, un implante mamario, pues si lo haces muy barato, pues igual ese implante, no lo sé, a lo mejor pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Pueden haber factores que evidentemente asocian a lo que estás diciendo, ¿no? Y esa baja competencia, esa saltarse, por decir una manera, ¿no? Los principios básicos de entrenamiento, no conocer bien las propiedades de la electrofísica, no saber si va un anodo, un cátodo, desconocer los efectos que tiene tantos hercios, no sé, todos estos aspectos, pues evidentemente requieren de una formación, y generalmente pues la formación va asociada, pues evidentemente a mayor coste, ¿no? No es lo mismo tener a un ingeniero o una ingeniera que tener a un técnico. O sea, al final siempre vamos a darle vueltas a lo mismo. Se reconoce que un entrenamiento con electroestimulación se debería de conocer las pautas de prescripción, de valoración de ejercicio físico y las de electrofísica. Por lo tanto, estamos hablando de una persona que tiene una base, que debería tener una base de educación física o de ciencias de ciencia de actividad física del deporte, y además de electrofísica. Por lo tanto, creo que puede haber evidentemente esa posible dicotomía que no sería lo más adecuado. Claro, y además volvemos siempre al mismo punto. Si nos damos cuenta, a lo largo de la conversación hemos hablado muchas veces ya de que el problema no está en la herramienta, sino el problema está en cómo se aplica esa herramienta. Totalmente. Entonces, de acuerdo. A ninguno de nuestros centros se nos ocurre que llegue una persona con 0 capacidad física o 0 experiencia física, no ha hecho deporte nunca en su vida, y de repente lo voy a poner a hacer un ejercicio de fuerza máxima, una sentadilla con 100 kilos. ¿Por qué? Porque no tiene sentido saltarse todos los principios que se han estudiado en el entrenamiento por intentar que esa persona saque agujetas ese día y diga, oh, fíjate, he entrenado, ¿no? Entonces, en el caso de la electroestimulación, tampoco podemos hacer eso. O sea, tenemos que ser conscientes de que es una herramienta que puede ser muy potente y que a una persona que viene con una condición física 0 no puedo llegar y aplicarle esa herramienta desde el principio, ¿no? Y bueno, y aquí podríamos hablar de casos que seguro que tú has visto algunos, y yo también he tenido algunos, que son auténticas barbaridades, ¿no? Se cometen auténticas barbaridades. Entonces, quizás sí que el mensaje que habría que lanzar a la gente es decir, si yo me voy a someter a ese entrenamiento, bueno, pues infórmate muy bien de con quién estás, de qué formación tienen, de si lo aplican de manera correcta, y a partir de ahí pues es una herramienta bastante saludable a la hora de utilizarla. Totalmente de acuerdo. Iván, ya la última pregunta que te quiero hacer es acerca de con qué poblaciones no utilizarías esta electroestimulación, ya no solo la de cuerpo completo, sino también la electroestimulación normal. ¿Y qué contraindicaciones tiene esta metodología de entrenamiento?
Bueno, pues tenemos que entender que es una forma de ejercicio, ¿no? Que es lo que llevamos dándole vueltas en el vídeo, por lo tanto hay muchas patologías que están asociadas al ejercicio que evidentemente no vamos a tener, pero si nos centramos en cuáles quizás sean más sensibles o puedan tener mayor riesgo si aplicamos alguna corriente eléctrica, pues evidentemente vamos a tener gente que pueda tener una cardiopatía y sobre todo asociado a un implante cardíaco, es decir, que podamos tener desde un stent, básicamente porque a lo mejor Dios no quiera, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, pero que esa energía se disipe en forma de calor y se caliente ese material, aunque es complicado, siempre decimos, pero bueno, vale la pena no asumir ese riesgo, o que tengas un marcapasos implantado. Pues evidentemente esto va a ser una contraindicación absoluta. Personas que puedan tener patologías neurológicas de disparos totalmente aleatorios, como puede ser las epilepsias, personas con miopatías inflamatorias, personas que puedan tener dermopatías, porque al final vas a aplicar una corriente eléctrica sobre una piel que, pues bueno, pues que está patológica, está inflamada, ¿no? Cicatrices o heridas recientes, esa epidermis va a estar mucho más sensible, vas a generar molestias. Un embarazo, pues quizá tengamos alternativas mucho más interesantes. Oye, ¿hay evidencia sobre el embarazo? Pues hombre, poco, tampoco vamos a poner a investigar si la electricidad genera malformación en un feto, ¿no? Pero desde luego, pues se nos antoja que a lo mejor caminar o hacer un entrenamiento de fuerza con bandas elásticas, además que quizá tengan los mismos beneficios y cero riesgos, ¿no? Si se hace bien, ¿no? Patologías neoplásicas, ¿no? Pues hombre, hay que tener mucho riesgo, o sea, hay que asumir un riesgo muy grande, por lo tanto lo contraindicamos directamente. Y estoy seguro que se me escapan algunas más, pero vamos, quizá las principales las tengamos aquí, ¿no? Y el resto ya también es aplicar un poco de sentido común, ¿no? Una persona que no lo sé, que pueda tener alguna patología, no sé, lupus, ¿no? Que está asociado, si vemos las series famosas, ¿no? Pues bueno, tenemos lupus, pues si es una inflamación, ¿vale? En este caso es eritematosa y demás, pues hombre, pues no hay ningún estudio que lo diga, pero ya me asocia a esta inflamación, pues quizá no sea la mejor estrategia que utilizar. Muy bien, pues por concluir un poquito, yo creo que la idea general, volvemos otra vez a lo mismo, es que es una herramienta que poquito a poco se va estudiando cada vez mejor, que tiene una serie de beneficios demostrados, que se puede utilizar y que es un complemento muy saludable, sobre todo en temas de hipertrofia, de ganancia de fuerza, etcétera. Y que, bueno, que más bien lo que tenemos que hacer hincapié es que las personas que apliquen esa metodología pues tienen que tener el conocimiento suficiente detrás para ser ese mago que va añadiendo a la pócima cada uno de los ingredientes correctos y que no por añadir ojo de tritón se vaya a cargar la mezcla y que provoquemos un daño a la persona. Pues Iván, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. Encantado de tenerte por aquí, ya sabes que eres bienvenido siempre que quieras. Y, volveremos. Y nada, recomendaros a este Ferrari del entrenamiento a todos los opositores y a toda la gente que nos sigue, que ya no solo son opositores, sino que son gente que le gusta entrenar. Así que mejor de su mano que de la mano de nadie y muchas gracias por estar aquí, ¿no? Un placer, Antonio. Un saludo a todos y a todas.